Martes Sire, una visión diferente del mercado inmobiliario para profesionales y particulares. El ingeniero de la edificación Jorge Carcelén reúne a las voces del sector en directo en Instagram y en diferido en YouTube, iVoox y Spotify. En primer lugar, me presento, soy Jorge Carcelén, estamos en los martes Sire, al final hablamos del sector inmobiliario pero de distintos puntos de vista y hoy contamos con Benjamín Rodríguez para hablar de un tema muy importante que es el tema de la accesibilidad. Y en primer lugar, lo que me gustaría saber es que nos contaras un poquito de ti. ¿Quién es Benjamín? Bueno, pues yo soy Benjamín, soy arquitecto. Vamos, si quieres, cuento un poco mi perfil Sí, tu profesional. trayectoria, un poquito, que Claro. nos cuentes si tienes alguna anécdota, cómo acabas en el mundo de la accesibilidad. O sea, cuéntanos un Sí, poquito para que te conozca. sí. Como ves, ya peino canas en la barba. Y eso quiere decir que cuando yo acabé la carrera, la situación profesional era bastante distinta a la que tenemos ahora. Yo siempre he dicho que cuando yo terminé, el trabajo venía. Tú tenías un título y se daba una serie de circunstancias que era realmente fácil encontrar trabajo. Llegó la crisis y todo eso se fue bastante al garete y surgió un poco la necesidad de especialización dentro del ámbito de la arquitectura, pero sí vi que tenía que buscar un campo en el que especializarme. Como arquitecto generalista se estaba complicando mucho la cosa. Casualmente, en esos momentos me pidieron que diera un curso sobre accesibilidad, que era un tema que yo no tenía muy trabajado, la verdad. Pero bueno, fue un tema de última hora. Oye, por favor, Benjamín, mira si puedes prepararte esto. Y de buenas a primeras me vi delante de 30 profesionales mucho mejores que yo en muchísimos campos, pero que de accesibilidad no tenían ni idea. Y no es que no tuviéramos conocimientos técnicos de accesibilidad, sino que el concepto de cómo debía tratarse la accesibilidad no estaba en absoluto claro. A mí me enamoró el tema y además vi bueno, pues que había campo y había posibilidades de tirar por ahí. Eh, un verano en una conversación con Gema, que es mi hermana y es socia también de la empresa de 100% accesible, le comenté el plan y le dijo que le parecía interesante. Empezamos a ir un periodo de reflexión donde, bueno, pues vimos los distintos puntos de vista y las distintas posibilidades de negocio que veíamos y por ahí atacamos. Pues vamos, me gustaría que me contaras un poquito los puntos principales, vamos, de vuestro trabajo, porque al final estáis, como bien dice la empresa, 100% accesible. ¿Cuáles son vuestros principales líneas de negocio y los puntos principales para que un poco la gente conozca este mundillo? Y sobre todo, yo, vamos, como os conozco, recalcar, hace poco en otra entrevista con Gema, no solamente son rampas y ascensores, entonces que nos cuentes un poquito del mundo de la accesibilidad, de vuestro trabajo, para que la gente lo conozca un poquito mejor, hasta dónde llegáis, qué es lo que hacéis. Sí, nosotros nos definimos como una empresa que da servicios relacionados con la accesibilidad. Desde un punto de vista amplio, generalmente en este campo de la accesibilidad se suele hablar de accesibilidad universal. Y se habla de accesibilidad universal porque trata de recoger las necesidades de todas las personas, y cuando hablamos de las necesidades de todas las personas hablamos de necesidades, de una necesidad física por dificultades en el movimiento o en el funcionamiento del cuerpo, de una necesidad cognitiva, intelectual, de comprensión, o necesidades sensoriales relacionadas con los sentidos, la vista, el oído. Nosotros intentamos centrarnos, o sea, o trabajar todas las situaciones, o sea, trabajar la accesibilidad de una forma global,
porque creemos que no se puede trabajar de otra manera. Aterrizando todo un poco, nosotros tenemos dos líneas fundamentales de negocio que se caracterizan un poco por nuestros clientes que marcan distintas necesidades. Clientes particulares y toda la parte de empresas, asociaciones, incluso la administración. Clientes distintos que generalmente nos reclaman necesidades o soluciones o trabajos distintos. En el ámbito de particulares, fundamentalmente dos líneas. Adaptación de portales. Es una necesidad o un problema que cada vez se está haciendo más palpable en nuestra sociedad, que hay un parque de vivienda grandísimo sin unas condiciones adecuadas de accesibilidad, sin ascensor, en el que gente ya de una determinada edad se está quedando prácticamente encerrada en casa. Entonces, bueno, es algo que entendemos que hay que resolver desde el ámbito particular y también desde las administraciones. Y dentro de los trabajos a particulares también está la adaptación de viviendas. Mira, Benjamín, un poco con esa línea, aprovechando un poco el comentario, al final yo creo que todo el mundo al final reconoce más o menos lo que es un portal accesible, porque al final, oye, no tiene un escalón, tiene, pues, oye, una rampa, una plataforma, tiene el ascensor, pero luego entra un poco en duda cuando consideramos una vivienda accesible. Si hablamos de, no sé, de VPO o edificios que la tienen ya de obra nueva que lo tienen, pues está claro. Pero ¿qué parámetros tiene que considerar para que una vivienda, o sea, un piso, para no entrar en vivienda unifamiliar, sea accesible? Y luego, ¿qué parámetros tendríamos que tener en cuenta, o tendrían que tener en cuenta tanto un profesional inmobiliario como un particular a la hora de comprar una vivienda o que lo vayan a asesorar? ¿De qué parámetros tiene que tener esa casa para poder también convertirla, o sea, reformarla y que sea accesible? Sí. Fundamentalmente, bueno, primero va ligado a las necesidades del usuario, lógicamente, ¿no? No es lo mismo adaptar una vivienda para una persona ciega que para una persona con problemas de movilidad. Yo te voy a intentar concretar en usuarios de silla de ruedas, que creo que es la circunstancia más habitual y una circunstancia a la que desgraciadamente de alguna manera tendemos todos por edad, ¿no? A tener problemas de movilidad. Fundamental, o por lo menos nosotros en lo que trabajamos en el 90% de las situaciones, aseo. El aseo es el aseo tanto como lugar, tanto como acto de asearse, es el momento, es el punto más complicado del día a día. Entonces, cuando alguien se plantea comprar una vivienda y es previsible que existan unas necesidades de accesibilidad, el aseo tiene que ser necesariamente espacioso. El aseo nos tiene que permitir entrar con una silla de ruedas y realizar un giro mínimo, tanto para usar el lavabo, para usar el inodoro. ¿Qué parámetros, aunque no cumplamos normativas, por vuestra experiencia, qué radios o qué medidas consideráis que son las mínimas para que una persona pueda manejarse con una silla de ruedas en un aseo? Por normas, no sé si hay alguna gente, bueno, ahora di también Sí. norma, pero di lo práctico, hasta dónde podemos llegar. La norma establece 1,5 metros para edificios públicos. A partir de 1,20 m se puede usar, dentro de que hay mucha casuística. No es lo mismo vamos, yo he visto, por ejemplo, personas jóvenes, usuarias de silla de ruedas, ya con unas sillas muy pequeñitas que tienen un control brutal. Bueno, pues no va a ser el caso más habitual, pero ya te digo, a partir de 1,20 y permitiendo el giro por debajo del lavabo, en un edificio público, ese círculo, ese giro, no se considera la parte inferior del lavabo. En un aseo de una vivienda, pues hay muchas veces que es que no queda más remedio. Pero sí, deberías tener por lo menos una zona, ya te digo, de 1,20 m
libre que te permita moverte con la silla de ruedas. Es fundamental la ducha enrasada. En obra nueva, desgraciadamente, prácticamente no se encuentran duchas enrasadas, aunque ya sí se podría hacer. Y en reforma, enrasar una ducha puede ser muy, muy complicado, porque hay que recurrir a unas válvulas estrechitas, lo más finas posibles. Bueno, da muchos... Sí, luego puede dar problemas, ¿no? A la hora de Sí. funcionamiento. Tema muy importante que hay que tener en cuenta, las dimensiones de las puertas. Perdona, Porque... Benjamín, lo digo por seguir un poquito donde estábamos metidos. Cuéntanos un poco también, o sea, del tema, los sanitarios y los accesorios que tiene que llevar. Estábamos hablando de la ducha enrasada, que es verdad que por lógica es muy interesante, pero ¿qué accesorios, qué elementos, o sea, cómo tiene que ser el lavabo? Un poquito, cuéntanos los parámetros fundamentales para una intervención de estas. Sí, el lavabo, por el tema que hemos dicho del giro, de la maniobra, y porque a fin de cuentas vas a tener que entrar por debajo con una silla de ruedas, no debe llevar pie ni un mueble debajo. El grifo debe ser un modelo, lo que se llama gerontológico, tiene con un brazo alargado que facilita su uso. Para usuarios de silla de ruedas, el espejo debe estar colocado, la parte inferior, pues lo más cerca del lavabo posible, a unos 80 centímetros. Y luego, dentro de los baños, un elemento importantísimo son las barras. Barras hay dos tipos, unas que van fijas a la pared y otras que son abatibles. Depende de dónde se ubiquen, es mejor utilizar unas u otras. Las abatibles se suelen usar al lado del inodoro porque los usuarios de silla de ruedas que pueden hacer la transferencia es la maniobra que hay que hacer para pasar desde la silla de ruedas al inodoro. Es una transferencia, es un movimiento lateral, requiere que una barra esté abatida hacia la pared y una vez que estás sentado la puedes bajar. A ver, hemos hablado del lavabo, del grifo, las barras, el plato de ducha. El plato de ducha también es conveniente que esté equipado con barras. Nosotros, como criterio, las barras en la ducha las solemos colocar como formando Una L, ¿no? los tres ejes, sí. Porque nos parece que es una solución que permite moverte tanto en horizontal, tanto como que si tienes que asirte en vertical para no perder el equilibrio. De todas Oye, formas, también una pregunta desde vuestra experiencia. Y el tema, por ejemplo, vamos, duchas que al final no son duchas, que se utilizan en algunos otros países, de que el baño tiene un desagüe y tiene la toma de ducha y realmente es un espacio contiguo, o sea, que no como, por ejemplo, en España, que normalmente está independizada la ducha. ¿Lo veis viable? ¿Lo veis bueno para un uso de este tema o no? Iba a decir es cultural, pero no estoy seguro de que sea La solución perfecta. la expresión correcta. Técnicamente se puede hacer y funciona muy bien. Lo que pasa es que a veces, según qué casos, pues echa un poco atrás la idea de que al no tener un elemento protector que produzca, o sea, que proteja de salpicaduras y que todo se moje, pues echa un poquito atrás. Pero es una solución que luego da mucha comodidad. O sea, a medio plazo es muy cómodo llegar con una persona con silla de ruedas. Generalmente el aseo en muchos casos tiene que ser con apoyo. Y ya te digo, salvando el inconveniente de que se salpica incluso la persona que está Claro, esto la banda. ayudando, pues también se acaba mojando. Sí resulta cómodo. Luego hay también soluciones intermedias con mamparas
que se abaten solo, por ejemplo, en la parte superior, entonces te permite ayudar en el aseo protegiéndote las piernas y buena parte de las salpicaduras. Pero, por ejemplo, la mayoría de los centros donde, pues, residencias, donde a lo mejor tienen alguna ducha, centros de rehabilitación, tienen este tipo de soluciones. Se coloca el pavimento y por debajo del pavimento se impermeabiliza y no da problemas. Las primeras veces pues siempre piensas, verás, a qué calo al vecino de abajo, ¿no? Pero si se ejecuta medianamente bien y no es algo muy complicado, es una solución bastante que a medio plazo resulta muy cómoda, facilita Quita problemas, ¿no? Sí, sí. Pues continúa un poco, te he dejado en la puerta, cuéntanos cómo dejamos qué otros elementos, continúa con la puerta y cuéntanos qué otros elementos dentro de una casa, aparte del baño, que casi ya a lo mejor lo que más complica, pero bueno, qué otros elementos tenemos que tener en cuenta a la hora de reformar un piso para ser accesible. Sí, ya te digo, puertas, dimensiones, bueno, puertas ya saliendo del baño. En los baños funcionan muy bien las puertas correderas porque las puertas que abren hacia adentro generan situaciones de peligro. De peligro en el sentido de que si una persona se cae en el interior del baño y la puerta abre hacia adentro, a lo mejor tienes que llamar a los bomberos y que te la revienten a hachazos, bueno, porque se ha dado Se da el caso, ¿no? Entonces, las puertas correderas, bien embutidas dentro del tabique o bien que vayan de manera superficial, son una buena solución. Y luego, en el resto de las estancias, puertas por lo menos de 80 centímetros. Que habrá casos en que un usuario ya más le ha cogido la medida a la casa y en 70 se desenvuelve, pues habrá casos. Pero bueno, si tienes 80 va a resultar mucho más cómodo, el movimiento va a ser mucho más fluido y eso en el día a día pues marca diferencias, ¿no? En el mismo sentido, los pasillos. Un pasillo estrecho dificulta mucho los giros delante de las habitaciones. Si podemos tener 1,20 en el pasillo, pues perfecto. Si solo tenemos 1,10, pues bueno, acabaremos resolviéndolo. Pues eso, enfrente de las habitaciones pues habrá marcas de roces en la pared. El problema es cuando tenemos un pasillo de 82, ¿no? Claro, cuando tienes una de 82, imagínate cómo giras. Es que se hace realmente complicado. O sea, los pies en una silla de ruedas van un poquito por delante sobre los reposapiés, ¿no? Entonces, vas alzándote con las paredes. Y eso nos lleva un poco, en general, a todos los espacios de la casa y a la distribución. Al final es importante esa reflexión, ¿no? ¿Cómo amueblo mi casa o cómo distribuyo los distintos elementos? Porque continuamente voy a tener que estar contando con espacios que me permitan girar. O sea, si yo entro en una habitación con mi silla de ruedas, salir de espaldas es muy complicado. Entonces, tendré que colocar la cama de una determinada manera para poder hacer esa maniobra de entrar, girar y salir. Eso, lógicamente, requiere unas dimensiones mínimas de partida. De la estancia. Claro. ¿Y hace falta algún elemento especial, por ejemplo, en un dormitorio o no? A lo mejor una altura de cama determinada, ¿que se hace falta algún accesorio en un dormitorio en principio o no? ¿Una altura de cama, por ejemplo, recomendable? Va por... ahí sí que hay mucha casuística. Si tenemos en cuenta que, ya te digo, la maniobra principal son las transferencias. Yo llego a mi cama con mi silla de ruedas y tengo que pasar de un plano horizontal a otro
interesa que estén al mismo nivel. Luego hay grúas, pero eso ya se puede hacer con personas, o sea, se suelen usar con personas que no pueden hacer Sí, que no transferencia. tienen... Tablas de transferencia, que es una tabla que se apoya por un lado en la silla y por otro lado en la mesa y te permite, no vas deslizando sobre la tabla, pero bueno, sí te da un Una soporte. ayuda. Uh-huh. Entonces, ya digo que es una cuestión de usuario porque una cama demasiado alta a un usuario de silla de ruedas le puede generar la necesidad de ir a un plano más bajo y eso es peligroso. Y a un plano más alto puede ser complicado. Sin embargo, por ejemplo, alguien que tiene que no necesita hacer la transferencia directamente, que puede dar 2 pasos hacia la silla de ruedas, una cama alta no le viene mal, porque genera menos impulso para ponerse de pie. Nos pasa lo mismo con los inodoros. Dicen, ¿cuál es la altura de un inodoro adaptado? Pues mira, la que le resulta cómodo al usuario. Si tú te puedes levantar y dar 2 pasos, un inodoro un poco alto te hace que tengas que tirar menos de las rodillas y que te incorpores de una manera más sencilla. Si haces transferencia desde silla de ruedas de encontrar usuarios, que un inodoro alto es una condena. Porque claro, tiene que remontar, o sea, es complicado. En accesibilidad hay medidas marcadas, pero, y es una de las cosas interesantes en este campo, es que el usuario es único y tenemos que ajustarnos a su necesidad. Y claro, un piso, una vivienda que cumple unas determinadas condiciones, pues siempre va a ser mucho más flexible y es lo que tenemos que buscar, esa flexibilidad, porque las situaciones a veces de discapacidad no son estables, no se perpetúan en el tiempo. Nosotros hemos tenido clientes, pues, por ejemplo, los temas de esclerosis múltiple son muy claros. Cuando tú les conoces y te plantean unas adaptaciones, tienes que hacer la reflexión con ellos No para ahora, ¿no? Sino para futuro. Claro. ¿Cuál es es duro, ¿eh? O sea, hacer una proyección en ese sentido negativa es duro, pero es necesario porque una vivienda no es algo que te compres cada 4 días. Entonces, haber hecho esa reflexión, esa valoración, incluso ese estudio de cómo mi vivienda va a responder a mis necesidades hoy, dentro de 2 años y dentro de 15 años, pues es importante. Lo que está claro es que es muy importante, vamos, vosotros sois especialistas en esto, pero ponerte en manos de un profesional que te asesore en todo el proceso, porque es que a lo mejor haces una inversión que en X años o en X tiempo no vale absolutamente para nada. Una dependencia que no hemos hablado, que no sé si tiene que tener algunos parámetros especiales, es la cocina. Porque claro, al final con una silla de ruedas para cocinar, para tal, no sé si las alturas de encimera, los cajones, si hay algún parámetro especial. Sí, la verdad es que la cocina o por lo menos en nuestro trabajo, es un ámbito especialmente agradable de trabajar, sobre todo porque significa, dentro de una situación de discapacidad, que se mantienen, o sea, se mantiene esa capacidad, ¿no? de cocinar, de organizarse el día a día y sobre todo lo importante es funcionar de una manera autónoma. Lógicamente las encimeras tienen que ser más bajas. Luego hay soluciones quizá más sofisticadas que permiten graduar la altura tanto de las encimeras como del mobiliario, pero bueno, ya son cosas más particulares, porque, bueno, por ejemplo, una encimera a 80 centímetros de altura, alguien que está fregando, está cocinando de pie, le puede resultar incómodo,
pero para un usuario de silla de ruedas, por regla general, le viene bastante bien. Por supuesto, igual que hemos dicho con el lavabo, en ciertas zonas de encimera y en ciertas zonas, sobre todo la de lavado, deberá estar hueca por debajo. Claro. Para acceder con la silla de ruedas. Y luego, lógicamente, tiene que tener una parte de almacenamiento importante, pues con que esté por debajo de 1,20, pues se maneja bastante bien. Mira, como anécdota, es que es un terreno minado. Le hemos hecho, estamos acabando la reforma de unas oficinas de un centro especial de empleo aquí en Madrid. Y claro, el centro especial de empleo, pues hay usuarios de silla de ruedas, hay gente de baja visión y hay gente de baja talla, con acondroplasia. Montamos un office, todo muy bien, montando frigoríficos y nos dicen, oye, que hay un problema, que es que hay gente que no llega al tirador de arriba, de un frigorífico, ¿sabes? De un frigorífico, yo decía. Claro. Claro, digamos que no lo llevas, pues yo no lo No, llevaba no en es de la... manual, ¿no? No es un ¿Eh? tema de manual. Claro, Digo que no es... dices, tú encargas un frigorífico y dices, bueno, yo qué sé, el de mi casa está a 70 centímetros el tirador, pero yo no sé a quién se le ocurrió diseñarlo con el tirador arriba. Y dices, bueno, pues se lo dijimos dijimos, como nos lo acabáis de colocar Sí, y sí. estáis todavía por aquí, pues en vez de que sea el de mantenimiento del edificio el que se encargue de retirarlo, pero bueno, de alguna manera notificárselo también a vuestros diseñadores porque realmente dices, es que no ganaba nada el frigorífico teniendo un tirador a 1,40. Sí, que son detalles que a cualquier persona le da igual donde esté, pero pues te limitas a otra mucha que sí que le va a complicar la vida Claro, estando a sí, sí, esa altura. sí, sí. Bueno, nos hemos comido ya casi el tiempo, son y 27. Vamos, voy a dejar, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si no, vamos, mientras tanto, darte las gracias por este rato. La verdad es que súper interesante. Y también te dejo, pues nada, que te despidas y vamos, digas vuestros datos, dónde te pueden localizar. Y lo que sí que me queda clarísimo es que vamos, para cualquier intervención de una cosa de estas, que se pongan en manos de profesionales como vosotros, porque al final, todos los tips que nos has dado, al final es la manera de acertar o no acertar. Así que nada, lo primero, bueno, muchísimas gracias por participar y nada, te dejo aquí unos minutitos por lo menos que te despidas y que nos pases los datos para quien lo esté viendo ahora o que lo vea después, que tengan vuestro contacto para poder pasaros cualquier proyecto de esta índole. Muy bien, pues gracias a ti, Jorge, por esta oportunidad. Bueno, a mí hablo por mí, hablo por los que trabajamos en 100% accesible, nos apasiona este tema. No somos los únicos, o sea, la mayoría de la gente bueno, hay mucha gente que se acerca a este mundo y que realmente le parece muy, muy interesante. El acercarte es una invitación a investigar y a conocer un poquito más. Esa pasión lo llevamos a nuestro trabajo, a cada encargo, a cada situación que nos llegue. Y si alguien lo necesita, vamos, en nuestra página web 100% accesible.com, 100% con 100 X. Creo que además tenéis página web nueva, ¿no? No sé si la tenéis ya operativa o no. Sí, ya está operativa. Seguimos trabajando en ella porque, bueno, al final es una herramienta que a medida que la vas actualizando te va dando satisfacciones. Entonces,
estamos pidiendo un poquito más, pero vamos, está plenamente operativa ahí vamos, en contacto, encuentra nuestros datos o la posibilidad de ponerse en contacto directamente con nosotros. Pues perfecto, pues nada, muchísimas gracias por este rato y muchas gracias a 100% y a ti por haber asistido a este directo. Nos veremos en otro y hablamos de algún tema en concreto. Muchísimas gracias. Venga, que en otro vamos a Martes hablar de Sire, empresas. una visión diferente del mercado inmobiliario para profesionales y particulares. El ingeniero de la edificación Jorge Carcelén reúne a las voces del sector en directo en Instagram y en diferido en YouTube, iVoox y Spotify.